El cielo está despejado y empezamos a transitar esas jornadas muy tensas, seguramente lo serán, en materia económica y financiera, porque estamos pendientes de lo que ocurra con el dólar día a día. Cada proceso electoral termina siendo en la Argentina, más allá de la fuerza que esté gobernando, algo casi imposible o difícil de transitar. Desde el punto de vista político, los candidatos salen a brindar, bueno, todo lo que tienen en la cuenta regresiva hacia el 26 de octubre. Vamos a hablar con Florencio Randazzo, es candidato a diputado nacional por Provincias Unidas. Florencio, un gusto tenerte al aire. Buen día, Eduardo Bataglia te habla. Buen día, Eduardo, ¿cómo te va? Bien, bien, muy bien. Gracias por llamarme. No, por favor. Florencio, ¿qué mirada tenés de esta campaña? Y si compartís lo que planteaba acerca de cada campaña resulta, bueno, tener que enfrentar días inestables, volátiles y demás. Digo, ha ocurrido en muchos periodos legislativos, ¿no? De elecciones. Sí, pero creo que se afrontan situaciones difíciles, digamos, se agudizan tal vez en procesos electorales, pero vienen desde antes, ¿entendés? La inconsistencia en materia económica en la Argentina viene desde antes y seguramente se agudiza en un proceso electoral donde hay mucha especulación y muchas veces la especulación está vinculada digamos, al tema electoral, a mantener digo yo, este sistema binario, esta polarización que tanto daño nos ha hecho, ¿no? Ujú. Yo quiero creer que la gente va a ir a votar primero, más allá de su decepción, producto de que, bueno, de que no llegan a fin de mes, muchos otros han perdido el trabajo, los jubilados cobran un 33% de la canasta para un jubilado. Creo que independientemente de eso, digamos, yo creo que esa gente, digamos, lo peor que puede hacer es no ir a votar, ¿no? Ese desencanto, esa decepción que sienten, no tienen por qué volver a votar al pasado, que en este caso sería el kirchnerismo. Me da la impresión a mí que hay otras alternativas. Nosotros, Provincias Unidas, somos una alternativa concreta, coherente, creemos en la gestión, creemos en el respeto de las instituciones. Estamos dispuestos al debate de todos los temas que se están hablando, no nos negamos al debate, ni porque nos parece, digamos, que el Parlamento precisamente es el ámbito donde deben discutirse algunas cosas que son de interés de los argentinos, digamos, la reforma laboral. No hay peor reforma laboral que tener un 50% de los argentinos en la informalidad, digamos, una reforma tributaria. Estamos teniendo una Argentina que tiene una presión importante impositiva sobre los sectores productivos, y tiene una evasión de casi 30.000 millones de dólares. Me parece que son cosas que hay que discutir, digamos, que escuchar a las diferentes posiciones de los diferentes bloques y encontrar un camino de encuentro, ¿no? Ujú. Y cuando te escucho hacer esta descripción de los temas de los cuales hay que hablar y hay que buscar consensos y buscar una solución, materia laboral, impositiva, muchos temas de salud, de educación, digo, ha faltado diálogo en la Argentina durante mucho tiempo y creo que es la primera autocrítica que hace este gobierno, ¿no? Es decir, que a partir del Sí. 27 tiene que venir Más, una etapa de otras búsquedas. sí, más que diálogo, Eduardo, creo que la gestión falta, ¿entendés? Ujú. Los gobiernos, digamos, se divorcian, digamos, de la gestión, y la gestión es la que modifica, digamos, la calidad de los servicios, por ejemplo, que presta el Estado. La gestión es aquella que en realidad transforma la realidad. Digamos, yo soy un hombre de gestión, digamos, cuando asumí responsabilidades siempre me enfoqué en qué cosas estaban bajo mi responsabilidad que podían mejorar la vida a la gente, como fue el derecho a la identidad, la posibilidad de sacar un pasaporte sin problema, hacer una operación bancaria hoy con los datos faciales. Eso es un servicio que creamos nosotros y brinda el Registro Nacional de las Personas, mejorar el servicio de transporte público, tanto de colectivos como de trenes, que vemos que pasaron 10 años y bueno, y se fue mejorando Sí. paulatinamente. De eso se trata la gestión. Por eso yo creo que es importante que vayamos a votar con este nuevo instrumento. A mí me parece que hay que cuidar este nuevo instrumento, que es importante, la boleta única, que no tengan miedo, que es muy sencillo, que el presidente de mesa va a validar la identidad del ciudadano como lo hace siempre con el documento, le va a entregar una boleta donde están todas las expresiones políticas y con una lapicera que seguramente le va a dar el presidente de mesa o la llevará él, va a marcar digamos, la agrupación de su preferencia. En el caso Sí. nuestro es la uno, donde encabezo yo la lista, me acompaña Margarita Stolbizer, Emilio Monzó. Somos una alternativa para salir de este sistema que es tan frustrante, ¿no? Ujú. Que es decir, bueno, estoy enojado con este gobierno, no cumplió mis expectativas, voté con bronca y tengo que volver al pasado. Tengo que votar a Tayana, que fue Ujú. ministro de Alberto Fernández y terminaron con 52% de pobreza. Florencio, te escuchaba, sé que tuviste un tiempo en el que imagino que habrás reflexionado, habrás observado al mundo de la política
con mayor distancia y decidiste volver. Por esto que acabas de contar, volviste e integrás Provincias Unidas, volviste por las personas que integran esta fuerza política. Es que es muy difícil, digamos, alejarte cuando uno quiere, digamos, y piensa que se puede construir un país mucho mejor, digamos, haciendo las cosas bien, siendo sensato, teniendo sentido común. Yo tengo dos hijos, adolescentes que quiero que vivan en un país mejor, ¿entendés, Eduardo? Mm. Yo me resisto a creer que la Argentina tiene que tener esta calidad en la escuela pública ahora que ha sido un signo distintivo de la Argentina durante mucho tiempo. Somos todos hijos de escuela pública, bueno, y esa escuela pública nos ponía en una misma línea alargada, independientemente de las condiciones económicas. Eso se terminó. A la escuela pública, salvo raras excepciones, funciona y no funciona bien. Mm. El tema de salud, digamos, cómo podemos integrar la salud pública con la privada para que finalmente no haya salud para pobres y para ricos. La seguridad, vivimos en niveles de inseguridad que son alarmantes, ¿entendés? Que da miedo. Ahora, Yo vivo en un barrio, Florencio, ¿entendés? Sí, te voy a ser sí, muy sí. sincero. Estos son los temas que venimos hablando hace 40 décadas. Significa que han fracasado los vehículos para solucionar los grandes problemas que tenemos los argentinos. Y hace Sí. 5 años, mira, estaba haciéndote una nota y nos quedamos charlando en un corte y me manifestabas lo que para vos representa tu familia y tus hijos y querer dar un ejemplo y gobernar para solucionar verdaderamente los problemas de la gente. Exactamente, pero es que eso es la política, Eduardo, ¿entendés lo que digo? Lamentablemente, ¿sabes cuál es el problema? Mirá, y acá pelo y hago una reflexión con mucho respeto, Sí, que la gente muchas veces no vota por esas cosas, ¿entendés? ajá. Por eso no hay que votar, dejar de votar en contra y votar a favor, a votar a favor de gente sensata, de gente responsable, de gente honorable, de gente que no tiene causa, de gente que tiene antecedentes de haber transformado cosas y haber mejorado cosas. Ese debería ser la reflexión de aquel ciudadano que va a votar. ¿Entendés? No llevarlo hasta locura, que si al gobierno le va bien, que si al gobierno le va mal, toda esta trampa, ¿no? Que, digamos, votemos a aquellos que somos capaces de... ¿Viste? Toda esa cosa, toda muy loca, ¿viste? Que Ujú. finalmente no nos ha llevado a ningún lado. Sí, no nos Yo deja estoy construir. convencido de que... Exactamente. Hay un tema que lo tocabas recién en una de tus respuestas, el tema del transporte, ¿no? Y a nivel Sí. ferroviario hay algo que te destacan distintas fuerzas políticas y muchos ciudadanos, que es lo hecho en materia de trenes. Escuchamos 20 segundos de Sturzenegger, que habla de infraestructura de trenes en el país. Te quiero preguntar cómo la definís hoy y qué pasaría más adelante, si esto que plantea Sturzenegger es posible. Si me haces una entrevista de acá a un año, vamos a estar en un momento donde los trenes, la infraestructura de trenes en Argentina, que también es inversiones, que es trabajo para empresas metalmecánicas del país, para un montón de tipos de empresas, eso va a estar en pleno auge. Inversión privada haciendo un pendiente de Argentina de hace 70 años, que es ponerla. ¿Y qué pasa? Me seguiste hasta ahí, ¿no? ¿Y qué pasa con todas las economías regionales que en algún sentido están, digamos, en esas líneas que de repente les resolviste el problema de la logística de un día para el otro? ¿Qué conclusión sacás por esto que ha Sí, dicho Sturzenegger? Eduardo, suena bárbaro, ¿no? Pero nunca hicieron nada, ¿entendés lo que digo? Yo asumo después de la tragedia de Once y renuevo todo el área metropolitana, 1140 trenes, renovamos todo el sistema de vías, señalamiento, y después fuimos a carga, que es lo que habla él, y trajimos 107 locomotoras 0 kilómetros, 3500 coches 0 kilómetros, más que coches, vagones de carga, ¿sí? Y, y renovamos 3200 kilómetros de vía. Bueno, pasaron 10 años, nadie hizo más nada. Nadie hizo más nada, porque hay que gestionarlo a eso, ¿entendés? Seguramente que el tren es fundamental porque baja el costo de la logística. Yo soy de los convencidos que debemos volver al sistema ferroviario argentino a lo largo y a lo ancho del país, y sobre todo en carga. Acá, digamos, acá tenés la hidrovía por un lado, que transporta el 80% de la exportación, y después cómo llegás a los puertos. Y ahí tenés que llegar a los puertos a través de la red de vías de carga. Y a mí me parece fantástico eso. Pero digo, vuelvo a repetirte, no existe el amor, sino las pruebas de amor, y en realidad nunca se han hecho. Bueno, de hecho, Sturzenegger formó parte del gobierno de Macri, no hicieron absolutamente nada. Claro, cuando vos hablas de Nadie, 10 años es gobierno de Macri, gobierno de Alberto Fernández y los exacto. 2 años de gestión de Milei. Exactamente. Peor aún, mira, cuando nosotros asumimos la responsabilidad de conducir el transporte, eh, pusimos como una meta, un desafío, electrificar La Plata a Buenos Aires. Bueno, esa obra la llevamos adelante, se terminó, se inauguró antes que nosotros nos vayamos, en un tiempo realmente récord de realización de la obra, y nos dieron financiamiento para el San Martín. Ajá. Llamaron a licitación, se presentaron 14 empresas, ganó la misma que había ganado La Plata Buenos Aires, y pasaron 4 años de Macri y 3 años de Alberto Fernández y nunca la adjudicaron a la obra. Claro. Y nos sacaron la plata.
¿entendés? Y vos decís esto y pareciera ser que nadie se sorprende, que nadie se asusta, que a nadie le llama la atención. Entonces los dictamos, que es un poco lo que le pasa a quienes me escuchan ahora, digamos, están cansados de promesa y de mentira. Bueno, como están cansados, en realidad lo peor que pueden hacer es generalizar. Primero hay que observar quiénes son los candidatos. ¿Es cierto lo que dice tal fulano, mengano? ¿Es cierto que en realidad Randazzo cuando estuvo mejoró esto, esto y esto? Bueno, ¿es cierto que integra una fuerza política nueva que viene del interior? Vos fíjate que conforman 7 gobernadores de diferentes provincias, que me parece sumamente importante porque tenemos una visión, digamos, de la economía en términos generales. Vos Santa Fe y Córdoba, bueno, tenés representado el campo y la industria, que tiene mucho que ver con el interior bonaerense. El sur lo tenés a Nacho Fernández y Vidal, que representan las energías más tradicionales. En el norte lo tenés a Sadir, de Jujuy. Después tenemos Corrientes, que representa la madera, el arroz, las provincias productivas. La Argentina va a salir si vuelve a generar trabajo, si vuelve a crecer. Fíjate que no crece desde el año 2011, Eduardo. Desde el año 2011. Hay un tema que a mí me desvela, y es por qué en la Argentina de gobierno en gobierno se pasa de un extremo al otro, ¿no? Cuando cambia el poder político, alguien que llega quiere refundar la Argentina, Sí. ¿no? Y siempre pienso, ¿qué cosas tienen que estar en manos del Estado y qué cosas en manos privadas Fácil. o quizás combinadas? Porque si no, vamos de un gobierno totalmente estatista a un gobierno que quiere todo en manos privadas, y a veces las cosas así no pueden ser. Tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. ¿Entendés? Es muy simple esto. Mira, nosotros no estamos de acuerdo ni con el Estado kirchnerista, el Estado, digamos, que se mide por la cantidad de personal, por la cantidad de regulaciones, ve al privado como un enemigo, que terminó con 52% de pobreza. Dato mata relato. Ni la idea que tiene este gobierno, que es un Estado ausente. Si el Estado está ausente, se agudizan todas las desigualdades en materia productiva, en materia social. Nosotros decimos un Estado inteligente que preste los 4 servicios básicos esenciales y lo podamos medir por gestión por resultado, si funcionan o no: educación, salud, seguridad y justicia, y un plan de infraestructura para mejorar la competitividad de la Argentina, que incluya rutas, vías férreas, hidrovía, puertos. Eso debería ser el Estado, ni más ni menos que eso. Así de sencillo. Esas son las órdenes de prioridades que tiene el Y Estado. cuidar cada peso del Estado, ¿no? Cada compra, Totalmente. y que sea Pero yo te transparente, puedo... porque creo que a esta altura los argentinos merecemos Escuchame, Eduardo, yo te que cuento nos la hagan experiencia cuentas mía claras, ¿no? en Se materia robó de mucho en el documentación. país. Cuando el Estado decidió romper el contrato Siemens, ¿me escuchás o se cortó? Sí, 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 te escucho. Hola, hola. Te escucho, te Hola, hola. escucho. Hola, hola. A ver, sí te escucho Hola, perfectamente. ¿me escuchás, Eduardo? Sí, perfecto, Florencio. Se cortó, perdón. A ver, no, hubo un problema en la comunicación, a ver si podemos tenerlo de nuevo. A Florencio Randazzo, lo llamamos, si no por línea, pero vamos a hacer rápida la conexión para poder hablar. Porque siempre esto lo planteamos, ¿no? O todo en manos del Estado o todo en manos de los privados. Y un país, en cualquier parte del mundo, no se gobierna de esa manera. Por lo menos los países que han tenido resultados satisfactorios en varias áreas de las que estuvimos definiendo en la charla con Florencio Randazzo. Concretamente, ahora sí, Florencio, ¿te tengo de nuevo? Sí, Eduardo. Perfecto. Planteaba, ¿no? Todo el Estado, todo privado, y hablábamos de todo el Estado que sea necesario y todo el privado que también aporte lo que tenga que aportar. Exacto. Ahora, se desviaron muchos fondos que eran del Estado. La ciudadanía, yo creo que merece a esta altura cuentas claras y que se avance de qué manera. ¿Cuál es tu propuesta? Pero fíjate vos una cosa, yo te doy ejemplos claros, digamos, porque generalmente hay muchos, digamos, que hacen discursos y finalmente a la hora de los bifes es poco para demostrar. Cuando nosotros decidimos hacer el documento nacional de identidad, digamos, salir de esa tarjeta verde para pasar un documento moderno y todo, le ahorramos al Estado casi 1.300 millones de dólares, que era el contrato Siemens, Ministerio del Interior, que terminó en un escándalo de escala internacional. Automáticamente sumamos el tema del pasaporte sin gastar un solo peso, haciéndolo con todas las estructuras que habíamos desarrollado en el documento. A eso le agregamos identificación facial para que vos puedas operar un banco sin ir a un banco, ¿sí? O verificar un certificado de supervivencia con los datos faciales a través del celular, y eso es algo que factura el Estado a los bancos a través del Registro Nacional de las Personas. Pusimos la tarjeta SUBE y ahorramos 30 millones de dólares mensuales. Que eran, digamos, que los verdaderos los pasajeros transportados, que anteriormente de la SUBE digamos, se declaraban a través de declaraciones juradas de los empresarios.
Pusimos en marcha el proceso de renovación de trenes y un tren del año 64 salía casi $1,5 millones repararlo y compramos trenes 0 kilómetros, última generación, por $1,090,000. De eso se trata. Mira, así de simple. Te doy algunos ejemplos para entender que cómo se puede administrar el Estado. ¿Entendés? Hoy tener herramientas que te dan mucha transparencia tecnológica, que te permiten a vos controlar cómo se invierte, cómo se gasta, y que la gente finalmente pueda establecer un ida y vuelta con esas cosas para saber finalmente que sus recursos son bien utilizados. Florencio, la última, ¿cómo te imaginás el 10 de diciembre? ¿En qué rol sentado en la banca de diputado? El gobierno, calculo que hará una convocatoria amplia porque tiene que hacerlo, porque necesita hacerlo. ¿Cómo te imaginás ya en tu banca de diputado? Siendo parte de un bloque importante como Provincias Unidas, siendo sensatos, razonables, no evitando la discusión de ningún tema y sabiendo claramente a quién defendemos. La Argentina, debemos defender una Argentina que crezca, que se desarrolle, que genere trabajo, que genere condiciones mejores de vida. Digamos, y yo te digo una cosa, Eduardo, importante, está todo inventado, ¿entendés? No hay que inventar nada. Hay que copiar, y copiar bien. Vos fíjate lo que han hecho los países de la región, cómo han extendido, digamos, sus fronteras productivas, cómo han incrementado las exportaciones. ¿Sabe por qué? Porque, por ejemplo, todas las exportaciones no tienen arancel cero, todas, absolutamente todas, porque son países que necesitan dólares, y ni siquiera tanto como nosotros. Nosotros siempre tenemos una restricción en materia cambiaria y hacemos todo al revés. Fíjate vos que generamos dificultades para exportar porque tenemos un tipo de cambio que no es tan competitivo. A su vez tenemos impuestos y retenciones sobre lo que exportamos, ¿sí? Y facilitamos las importaciones. Yo toda esta campaña he recorrido empresas de distinto color y tipo, y hoy todo hay una enorme preocupación, hay una caída en el consumo y en la venta de aproximadamente 40 puntos, y empiezan a entrar importaciones en forma descontrolada, y eso lo que se hace cuando uno importa es importar trabajo también, es destruir el trabajo de los argentinos. Entonces me parece que tenemos que ser sumamente inteligentes y tener un sistema impositivo que en realidad no grave a aquellos que exportan, porque si vuelvo a repetir, si tenés impuestos a los que exportan, exportás impuestos y eso te saca de competitividad, y regular con mucho cuidado las importaciones, para tener nivelada la cancha cuando queremos que compitan, para que en realidad podamos sostener el trabajo y los argentinos paguemos precios razonables. Florencio, gracias por haber hablado con nosotros. Ojalá el domingo haya una altísima participación de la gente. Esto va a hablar bien del sistema democrático y del país en este momento. Eso es importante, ¿no? Que vayan a votar, Eduardo. La gente tiene que ir a votar. No dejemos en manos de poco una decisión que hace al futuro nuestro, de nuestros hijos. Y no tenemos por qué, digamos, resignarnos a este presente frustrante ni volver al pasado, ¿entendés? Pues fíjate que este presente frustrante nos ofrece a alguien, que no lo hablamos, acusado de estar financiado por el narcotráfico. De hecho tuvo que renunciar a su candidatura, pero va a aparecer en la boleta. Y no escuché ninguna digamos, pronunciamiento ni del presidente Milei, ni de Santilli, ni de quien integra la lista, diciendo que esto es un verdadero disparate. ¿Entendés lo que digo? Fíjate a lo que hemos llegado, ¿no? Y del otro lado tenés a Tayana, que fue ministro de Alberto Fernández, vacunado VIP, no puede tomar una posición en relación a por ejemplo, la situación de Venezuela, calificarla de dictadura. ¿Entendés? Me parece que y nosotros somos una alternativa diferente. Y si no somos nosotros, hay otras alternativas. Tenés un montón de listas. Lo que no podemos hacer es seguir insistiendo en lo mismo y pensar que vamos a tener un resultado diferente. Clarito. Florencio, gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vos, Eduardo. Florencio Randazzo, candidato a diputado nacional por Provincias Unidas.